hemos sentido dar este mes, por lo menos, lo que es el enfoque de mírenlo. Se trata de que en la historia de la humanidad, desde la creación, cuando Dios formó al hombre, a Adán y a Eva y a todos los demás patriarcas, hombres de Dios que tuvieron un encuentro con Dios tan sobrenatural, tan potente, tan poderoso, tan transformador, que nunca fueron los mismos. Fueron transformados porque conocieron a Dios. Fueron tocados por Dios, algunos físicamente, como Jacob, que dice la escritura que ahí en Jaboc, en Génesis, tuvo un encuentro con Dios de tal manera que quedó lastimado de una cadera, ya no pudo caminar igual porque se enfrentó a su realidad de quién era él, y clamando a Dios, pidiendo un cambio, Dios le cambió hasta el nombre, y el nombre del pueblo de Israel viene por causa de Jacob. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, engañador, tranza en sí esto, sino príncipe con Dios. Y bueno, en la escritura podemos ver muchos hombres en el Antiguo Testamento que tuvieron su encuentro con Dios y fueron transformados. Pero quiero hablarte acerca de precisamente el título, mírenlo a Él. Viene de el Nuevo Testamento, ya digamos en nuestra era, desde que Jesús vino a este mundo del cielo en una forma milagrosa. Surgió un precursor, una persona que le preparó el camino, un embajador que llegó a ese lugar para decirles: quiero que conozcan a alguien. Y ese hombre se llamaba Juan, le apodaban Juan el Bautista. Era un hombre que tenía pues un corazón para Dios, se encontró con Dios, recibió una revelación de que él podía ver al Mesías, y así lo hizo y lo presentó al mundo. Entonces, Juan Bautista, precursor, que preparó el camino al Señor, Juan Bautista enfoca a sus seguidores a mirar a Jesús, que ese es lo que podemos aprender hoy de Juan Bautista, es que él no buscaba su fama, no buscaba su persona ser conocida, sino que él tenía en sí, en su corazón, presentar al Mesías. Qué interesante y qué importante es que en el Nuevo Testamento, después de que siglos atrás, desde tiempos antiguos, cuando Dios habló a Abraham y habló a todos los patriarcas, a los jueces, a los reyes, acerca de que iba a venir un Mesías, qué interesante es de que quien conoce y presenta físicamente al Mesías es Juan Bautista. Qué bonito, ¿no? Saber que estás presentando a Jesús. Eso es lo mismo que sucede hoy en día. Cuando tú le compartes a alguna persona de Jesús, tú le estás presentando a la persona más importante, al ser más importante, a Dios el Señor. Y eso es lo que nos lleva a nuestro eslogan en sí de lo que es la visión y misión: conocer a Jesús y darlo a conocer. Porque el mensaje de Juan Bautista se enfoca en conocer a Dios, ¿sí? Él conoció a Dios, tuvo un encuentro con Dios, y de esa manera llevó ese mensaje a la gente para decirle: quiero que lo conozcan, mírenlo a Él. Porque lo que hizo Juan Bautista es hablar al pueblo acerca de la necesidad, y conmigo necesidad de un cambio, del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y la gente acudía a él y recibía de él la palabra, fuerte exhortación, pero les invitaba a cambiar por el poder del Espíritu Santo. Y todos nosotros, fíjate, debemos de conocer a Dios y ser transformados por Jesucristo a través del Espíritu Santo, con un encuentro verdadero que lo cambia todo. Ahora, lo interesante es esto. Mira, imagínate que tú tienes un primo. ¿Cuántos tienen un primo? Imagínate, tienes un primo con el que casi naces. Juan Bautista nació, creo, unos 6 meses antes que Jesús. Sus mamás se conocieron, y cuando se conocieron, dice la escritura que saltó el vientre y vino la llenura del Espíritu Santo. Cuando nace Juan, inmediatamente después nace Jesús, y ellos son primos, pues allí de la colonia, ¿me entiendes? Del barrio, conviviendo, jugando, creciendo. Pero qué interesante es que aunque Juan
conocía a Jesús físicamente, relacionalmente, y eso me parece a veces la religión en sí, sin Cristo, que venimos de una cultura de que conocemos Dios Padre, Dios Hijo, pues sí, lo conozco. Y de esa manera conocí al principio Juan a Jesús, pero hasta que no tuvo una revelación de quién era Él, tuvo una transformación y vio a Jesús diferente al primo que veía. ¿Me estás entendiendo? Quizás mucha gente el día de hoy ve a Jesús como su primo. Decía el pastor, un pastor que precisamente falleció él predicando en Zacapu, en el púlpito cayó fulminado por un paro y dio toda su vida al Señor, el doctor, el papá de Josué Cook, Juan Cook, y él siempre mencionaba, pues a veces mezclaba las palabras en el inglés, ¿verdad?, con el español y pues hablaba acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y es el Señor. Pero él mencionaba la palabra supremo en inglés y decía Jesús es su primo. O sea, Jesús es supremo. Jesús es su primo. Y la gente decía, por fin es mi primo o es mi hermano mayor, ¿entiendes? Pero qué interesante es ver que un hombre llamado Juan pudo reconocer a Jesús en una forma sobrenatural. Mira lo que dice San Juan 1:6. Vamos a leer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, fíjate bien lo que está diciendo, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Habla acerca de Jesucristo Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora sigue mencionando y dice, Juan dio testimonio de él, de Jesucristo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes, levitas, para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino contestó, yo no soy el Cristo. Muy claro, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú entonces Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que pues demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora quiero que pienses en esta palabra desierto, porque voy a hablar un poquito acerca de cómo la etapa de nuestra vida aquí en la tierra, a veces vienen momentos de desierto. Y en esos momentos de desierto, así como el Señor sustentó a su pueblo por el desierto, les dio comida, les dio agua, les dio protección, etcétera. De la misma manera nosotros estamos en este mundo pasando a veces desiertos, enfermedades, problemas, necesidades diversas, necesidad de ser sanos, de ser libres. Pero Jesucristo apareció para saciar nuestra hambre, para saciar nuestra sed, para protegernos del peligro, para estar cubiertos bajo su manto. Dijo yo soy la voz que uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua,
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, fíjate, aquí está lo que vio Juan Bautista. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Mírenlo a él. ¿Sí? Mírenlo a él. He aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. ¿Cómo que no le conocía si era su primo? Pero a este nivel, yo no le conocía. Pues el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, fíjate, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús otra vez que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Yo le vi. No es que a mí me dijeron, no es que por ahí alcancé a oír en las noticias, sino que es yo le vi. Y esta expresión es algo a lo cual te invito a que cada uno de nosotros vivamos. Juan vio al Espíritu de Dios descender sobre Jesús y reconoció que era el Mesías prometido, que muchos milenios de años antes se había anunciado, y él tuvo el privilegio de verlo frente a él. ¿Sabes? Tú tienes hoy, en el día de hoy, tienes el privilegio, si tú quieres, de ver a Jesús no como una tradición, de ver a Jesús no como una historia, de ver a Jesús no como algo religioso, sino de verlo a Él como tal es Él, el Dios Todopoderoso. Y lo puedes hacer a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos revela a Jesús. Y entonces tú ya no ves una religión, tú ya no ves así un Cristo nomás así, sino ves al Creador del cielo y de la tierra. Juan vio a Jesús y supo que Él era antes de Él. O sea que Juan nació primero, pero cuando reconoce que Jesús es Dios, dice: Él es antes que cualquiera de nosotros. Él creó todas las cosas. Y está viendo ahí físicamente a Jesús y está reconociendo a Jesús como el Señor. Entonces Juan Bautista debió tener una revelación tan fuerte que pudo reconocer a un amigo, a un pariente, y no verlo solamente como eso, sino como el Dios Todopoderoso. Quiero animarte a que tengas un encuentro con Jesús, de manera que no lo conozcas por la religión, la tradición, la cultura que tenemos en América, sino porque tú te encuentras con Él y tú puedes honestamente, sinceramente, interiormente, espiritualmente, puedes decir: yo ya le vi. Yo te hago una pregunta. ¿Tú ya le viste? Hay personajes en la Biblia que tuvieron la oportunidad en ese momento, en el contexto del nacimiento de Jesús de forma milagrosa, de poder tener un encuentro con Jesús. Cientos, miles de personas. Pero otro personaje que vemos en la Biblia que también recibió una profecía, porque aquí vemos que Juan Bautista recibió una profecía de que iba a ver sobre quién descendía por primera vez el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y descendió sobre Jesús. Pero hay otro personaje, era un anciano que pues estaba ahí en el templo. Él había recibido también una revelación, y dice en Lucas 2:25, dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba. Esto es importante.
Esta palabra es importante para nosotros, familia. Esperar es tener deseo, tener un impulso de buscar a Jesús, de buscar la persona de Jesús, de despertar y decir: hoy quiero contemplar el rostro de Jesús, hoy quiero ver a Jesús, hoy quiero oír a Jesús. Yo te quiero animar a que tengas todos los días, al iniciar el día y durante el día, esa esperanza, ese deseo, esa pasión, porque sabes, la bendición viene sobre los hambrientos. La bendición viene sobre los que buscan, porque la Biblia dice: buscas. Si tú buscas, ¿qué vas a hacer? Vas a encontrar. Si tú tocas, ¿qué va a hacer? Se va a abrir la puerta. Si tú llamas, te van a responder. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos estamos buscando al Señor? Eso sucedió con Simeón, este anciano justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Consuelo de parte del Señor es lo que necesitamos todos aquí. Ser consolados de tanta tribulación, de tanta dificultad, de tanta necesidad. Necesitamos el consuelo, y déjame decirte que al Espíritu Santo se le reconoce como el Consolador. Así que si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes constantemente el consuelo del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el consuelo del Espíritu Santo? Que dice: Señor, consuélame por favor, sácame adelante. Dice: esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Sabes, tú que estás aquí, antes de que vayamos a morir, hemos podido conocer a Jesús. Hay millones de personas que todavía no le conocen en este planeta. Por eso estamos enviando misioneros a las naciones, no solamente aquí alrededor en la región, pero a otro continente, para que también se les predique el evangelio. Y bueno, allá también hay cristianos, pero de allá envían para acá y nosotros enviamos de aquí para allá. ¿Cómo ves? ¿Sí? Misioneros, porque esta es una iglesia misionera y seguiremos enviando misioneros a las naciones. Dice que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor, y movido por el Espíritu. Fíjate, aquí vemos la dirección del Espíritu Santo. Si nosotros nos despertamos y le decimos: Espíritu Santo, guíame en este día, dice aquí que él fue movido por el Espíritu Santo. Él sintió de parte del Señor: hey, te toca ir a la iglesia. No sé si tú te pasó esto esta mañana, ¿no? Te despertar, es domingo, y el Espíritu te incomoda y dice: hey, hoy es día de templo, hoy es día de reunión. ¿Sí? Por eso te preparaste, por eso te bañaste, te peinaste, te perfumaste, porque venimos a una fiesta. ¿Cuántos vinieron a una fiesta? A ver, un aplauso. Dice: movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sabes? Lo único que podemos hacer en esta vida, y más importante, es conocer a Jesús. Y conociendo a Jesús, tú podrías decirle: Señor, si quieres, ya de una vez vámonos para allá. ¿Alguien dice amén? Dice, este hombre dice: han visto mis ojos tu salvación, por lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles. Luz para revelación a los gentiles. Gentiles en ese momento era la gente que no era del pueblo de Dios. Quiere decir que para nosotros es todos los que no conocen a Jesucristo de cualquier nación. Luz viene, revelación viene para que conozcas a Jesús. Esto es importante, familia, porque no podemos solamente conocer a Jesús por religión, por tradición o por cultura. Todo mundo, tú le preguntas, es más, métete a Google y pregunta: ¿cuántos cristianos hay en México? Y vas a ver que va a mencionar, creo que más del 90%. Pero no todo ese 90% han contemplado a Jesús como su Señor y Salvador. No han tenido la revelación, la iluminación de que Él es el Señor. No han tenido esa convicción
que viene por el Espíritu Santo. Pero dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El mejor mensaje del mundo, familia. Si tú quieres escuchar un solo mensaje, el mejor mensaje es este: Jesús es el Señor. Él es tu Dios, Él es tu Salvador. Y si tú le conoces a Él, no importa que no conozcas a nadie más. No importa que no tengas mucha relación con los demás, porque si le conoces a Él, Él te va a enseñar que sí se debe relacionar uno con los demás, porque Él es amor. Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones para amarlo a Él y amar a la iglesia y amar al mundo para que venga Cristo. Amén. Y lo que mencionaba Juan Bautista, que también aprendemos, estamos aprendiendo de Juan Bautista. ¿Estás aprendiendo de él? Bueno, Juan Bautista también predicaba un mensaje de arrepentimiento y el perdón de los pecados. No podemos obviar, no podemos ignorar, no podemos separar la salvación sin primeramente que venga por el Espíritu Santo una convicción de arrepentimiento, dolor de corazón en el alma por haber fallado a Dios, por haber hecho cosas indebidas, por un camino errado. El pecado me lleva a un camino errado. Voy para acá, es el pecado. Encuentro a Jesús, alguien me revela a Jesús y reconozco que voy mal, que estoy haciendo malas cosas, que necesito arrepentirme. Entonces el arrepentimiento es esto: voltear. Es un cambio de dirección para dejar de ir al pecado y ahora contemplar a Jesús y decirle: enséñame, Jesús, a caminar en esta tierra, esta vida, hasta un día ir a tu presencia. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento y perdón de pecados. Mateo 3, 1 al 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de que habló el profeta Isaías cuando dijo, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sabes, como discípulos de Cristo, tenemos que asegurar este mensaje en nosotros. La pregunta sería: ¿realmente he encontrado la salvación en Cristo con un verdadero arrepentimiento y dolor de que estoy mal, de que soy un pecador, de que mi futuro sería el infierno sin Cristo? Y después de eso es: ok, Señor, lo reconozco, te pido perdón, y escuchar a través de la Biblia que Jesús perdona todo tipo de pecado. Y entro yo en ese momento, decir: Señor, yo creo lo que dice tu palabra, que tú perdonas todo pecado, y aquí estoy, perdóname. Y entonces entras a lo que se llama el nuevo nacimiento, que es la salvación en Cristo. Tienes a Cristo, tienes asegurado tu futuro, el cielo, aunque seamos imperfectos, porque no somos nosotros los que logramos la salvación, sino es Cristo en nosotros. Y entonces caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo y la palabra, para compartir a los demás y decirle: tú también necesitas ser liberado, transformado. Y de esa manera caminar en la presencia de Dios, enfrentando los desiertos, enfrentando las dificultades, gozándonos y alegrándonos por todo lo bueno que es Dios, porque hay más bendición que problemas. Amén. Todas las personas, escúchame bien porque eso es importante, todas las personas que prediquemos del Señor debemos de enfocar a la gente en Dios. Juan Bautista nos enseña la humildad. Juan Bautista nos enseña que la gente no debe vernos a nosotros para salvación o sanidad, sino que nosotros tenemos que redirigirlos. Mira lo que pasó en Hechos 3, del 5, dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Una persona totalmente paralítica no solamente se pone de pie y medio camina, sino que salta, brinca.
y entra con ellos en el templo, andando, o sea, caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo de la hermosa, y le llamaron, se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Ahora, fíjate, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Fíjate, les exhorta el apóstol Pedro, les exhorta para que digan: no me veas a mí, yo no doy esto. Quiero que veas a Jesús, al que mataron ustedes. Ese Jesús Dios le levantó de entre los muertos, y Él es el que ha curado a esta persona, es el que ha levantado a este paralítico, porque la gloria siempre tiene que ser para Jesús. Cualquier cosa buena que suceda, toda la gloria es para Jesús. A alguien, por la fe de la persona, por nuestra fe en Cristo, pones la mano para orar y sanan, la gloria es para Cristo Jesús. 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 Mírenlo a Él. Mírenlo a Él. Bueno, a ver si termino de leer aquí. Y teniendo asidos, bueno, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahí está enfocando a la gente a Jesús, mírenlo a Él, ¿sí? Ha glorificado a Jesús, el Hijo de Dios, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se diese un homicida. Matáis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Testigo es aquel que un testigo es una persona que estuvo en los hechos y que puede ser llamado ante el juez para testificar y decir: a ver, pasó este accidente, tú estabas ahí, sí, ¿dónde estabas? De este lado. ¿Y qué estabas viendo? Esto y esto. Testigos. Y tú y yo, si tenemos un encuentro con Jesús, nos volvemos testigos de Cristo, ¿sí? No testigos de Jehová, aunque Jehová es la palabra del Señor, pero testigos de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dos cosas más. La humildad, lo que aprendemos también de Juan Bautista es su humildad. Con humildad debemos presentar a Jesús. Fíjate quién era Juan Bautista. Mira que él estaría en las redes de nuestra época, en todos los Reel y todos en los TikTok y todo lo que es las redes, que se da a conocer a la gente lo que sucede. Juan Bautista sería el número uno ahí. Mira lo que dice la escritura en Mateo 3:6, 3:4. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Primer enfoque: tenemos aquí un hombre totalmente diferente a los demás, y aparte viste medio raro, ¿sí? Luego dice: y salía él todo Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. O sea, como un tipo de religión, ¿no? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sabes?
Si se levantase un predicador ahorita que estuviese haciendo esta declaración, quizás nadie le seguiría. Pero en esa época, y el Espíritu Santo está llegando sobre nosotros con un verdadero arrepentimiento y un mensaje de exhortación, de decir, ¿sabes qué? Debemos rendirnos a Jesús. Juan Bautista era muy famoso. Venía a él soldados, venían a él los líderes religiosos. La gente tenía que salir de sus casas. Él no llegaba a ellos. Ellos salían al desierto para buscarlo donde él vivía. Y de buena gana escuchaban sus mensajes. Y aun cuando le preguntaban, los soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él decía, pues confórmense con su sueldo, sirvan a la comunidad. Y varias expresiones, preguntas que le hacían, él respondía. Pero al final de cuentas él se volvió famoso. Pero él, sabiendo que era el precursor y era el que preparaba el camino del Señor, y que tenía que decirle a la gente, mírenlo a él se fue haciendo menos, de tal manera que cuando Jesús fue presentado y vino el Espíritu Santo sobre él, y él presentó a Jesús y dijo, mírenlo a él, la gente lo empezó a seguir a Jesús. Y él empezó a tener menos gente. Y sus compañeros, sus discípulos decían, ¿qué pasó, Juanito? Mira, aquel Jesús salió después de ti. Pues mira, ahora tiene más gente. ¿Y sabes qué dijo Juan Bautista? Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. ¿Sabes? Si mientras predicas a Cristo lo ven más a él y se olvidan de ti, no te preocupes. Porque si lo conocen a él es lo mejor que pueden conocer. Somos presentadores, somos embajadores, somos precursores que como embajadores presentan a Jesucristo, pero el que se levanta por sobre todo, el que es eterno, ponte de pie por favor, el que es majestuoso, el que es poderoso, el que es eterno, el que es el Señor de señores, el que sana, el que libera, el que transforma, se llama Jesús. Y no estamos contando una historia solamente. Esta historia es tan real como en el día de hoy. Ese mismo Jesús que fue presentado por Juan y que Juan dijo, mírenlo a él, es el mismo Jesús que presentamos hoy aquí. Y yo te digo a ti, familia, amigos que nos están viendo, que nos están siguiendo, velo a él, míralo a él. Encuéntrate cara a cara con tu Dios. Y ten una transformación poderosa que cambie totalmente tu vida y que te haga vivir una vida digna del Evangelio. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre Dios, yo pido que por favor vengas con tu Espíritu Santo, trayendo una convicción de arrepentimiento sobre los que estamos presentes, o un aseguramiento, una seguridad de que ya hemos hecho esto. Pero aún el día de hoy lo volvemos a hacer. No porque no estamos seguros de nuestra salvación, sino porque está bien volver a pedir perdón y decirle, Señor, otra vez lávame, otra vez límpiame. Habla con Dios, familia, yo no lo voy a hacer por ti. El que veas a Jesús no es porque yo solamente te testifique y te diga, velo a él, sino quiero que tú tengas esta frase que Juan Bautista tuvo, yo le vi. Yo me encontré con él, yo me encontré con él, yo me encontré con Jesús. Habla con Dios. Padre Dios, ven con un espíritu de arrepentimiento verdadero, de fe y de salvación en la obra poderosa de Cristo Jesús. Incluso si tú estás aquí y es primera vez que estás aquí con nosotros, tú puedes hoy hacer esta oración con tus palabras. Sigue mi oración y los demás apoyamos. Dile, Señor Jesús, así como Juan Bautista tuvo un conocimiento y una revelación de quién era el Hijo de Dios, hoy en este día yo también quiero tener una revelación de Jesús y quiero tener la salvación que es a través y únicamente y exclusivamente de Jesucristo. Levanta tus manos. Jesús, sálvame. Jesús, sáname. Por este desierto que estamos pasando, por este desierto que estás viviendo, dile, Jesús, sálvame. Algunos de ustedes están pasando un desierto de muerte, han estado pasando un desierto de necesidad, y de repente la gente incluso te dice, ¿dónde está tu Dios?
Oh, te quieren desviar, pero si tú le has visto a Él, entonces tú tienes salvación y vida eterna. Velo a Él, contémplalo a Él en tu espíritu, en tu corazón. Con la fe se confiesa con la boca y se cree con el corazón, y tú tienes un encuentro verdadero con este Jesús, el Señor.